El humo se extendía por el horizonte tiñendo el atardecer de Montana de tonos rojos y cobrizos, cuando Zeke Callahan detuvo su carreta en lo alto de una loma. Corría el año de 1876, y aquellas tierras del oeste seguían tan indomables como despiadadas. Entrecerrando los ojos, divisó a lo lejos lo que parecían los restos humeantes de un rancho reducido a cenizas en el valle. Chasqueó las riendas y los caballos descendieron la pendiente. Al acercarse, el rostro curtido de Zeke se endureció. Con 32 años, ya había visto demasiadas tragedias en la frontera, pero contemplar un hogar reducido a escombros siempre le removía las entrañas. La casa de madera se había desplomado por completo. Solo quedaban vigas carbonizadas y ceniza donde alguna vez se albergaban sueños familiares. Estaba a punto de seguir rumbo a Silver Creek, cuando un leve movimiento entre las ruinas le llamó la atención. Tiró de las riendas y con la mano en el rifle se detuvo. «Hola», gritó su voz retumbando en aquel paisaje desolado. «¿Hay alguien vivo?» El movimiento cesó, y por un instante pensó que su mente le jugaba una trampa. Pero lentamente una figura emergió de debajo de una sección caída del techo. Era una mujer, el rostro y la ropa ennegrecidos por el hollín, los ojos abiertos de terror o agotamiento, quizá de ambas cosas. Zeke bajó de un salto avanzando con cautela. «¿Señora, está herida?», preguntó. Al acercarse se le cortó la respiración el vestido desgarrado, y chamuscado no lograba ocultar su estado. Estaba encinta, y su vientre prominente contrastaba con su cuerpo frágil. Su cabello rojizo colgaba enmarañado sobre un rostro que en otras circunstancias habría sido hermoso antes de que la desgracia lo marcara. «Por favor», murmuró Zeke mirando inquieto hacia las colinas. «¿Quién pudo hacerle esto?». Los ojos de la mujer se pusieron en blanco y se desplomó. Zeke la atrapó antes de que cayera al suelo. De cerca vio que era más joven de lo que imaginó, quizá 25 años. A pesar de la mugre, había una delicadeza en sus facciones que le conmovió. «Tranquila», susurró, aunque ella ya estaba inconsciente. El patrón del fuego le decía que no había sido accidente, las llamas habían sido provocadas. Sin pensarlo más, levantó a la mujer en brazos, sorprendido de lo ligera que era, y la colocó con cuidado sobre las mantas de su carreta. Juntó algunos restos que el fuego no había devorado, y encendió una pequeña hoguera junto al carro. Cuando la noche cubrió la pradera, Zeke permaneció alerta, el rifle en las rodillas. Ella no se movía, pero respiraba acompasadamente. A la luz del fuego contempló su rostro, preguntándose qué desgracia la había arrastrado hasta allí. «¿Quién eres?», murmuró. «¿Y qué clase de hombres hacen esto a una mujer en tu estado?». El amanecer apenas despuntaba cuando la joven abrió los ojos verdes e intensos, llenos de pánico. Intentó incorporarse cubriendo su vientre con un brazo. Despacio dijo Zeke, manteniéndose a cierta distancia para no asustarla. «Estás a salvo, te encontré ayer entre las cenizas». Ella lo observó con recelo, el cansancio grabado en cada línea de su rostro. «¿Quién es usted, Zeke Callahan, señora?». «Viajaba hacia Silver Creek cuando vi el humo», señaló una cantimplora a su lado. «Hay agua si tienes sed». La mujer vaciló apenas un segundo antes de tomarla y beber con avidez. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano y lo miró con un poco menos de desconfianza. «Gracias, señor Callahan», dijo con voz suave pero firme. «Soy Joseph L. Rawlins». Zeke asintió con respeto. «¿Puede contarme qué ocurrió aquí?». La mano de Josie Bell se posó sobre su vientre, gesto que él ya empezaba a reconocer como instinto protector. «Vinieron ayer por la tarde 3 hombres. Preguntaban por mi esposo». Su voz se quebró. «Caleb lleva 2 meses en Virginia City buscando trabajo en las minas». «¿Y no le creyeron?». Ella negó con la cabeza, mientras una lágrima corría por su mejilla tiznada. «Dijeron que le debía dinero, que les hizo trampa en una partida de cartas. Yo les juré que no teníamos nada, pero...». Señaló las ruinas. «Dijeron que era un aviso que si mi marido quería que su mujer y su hijo vivieran, debía pagar cuando lo encontraran». La mandíbula de Zeke se endureció, y la dejaron dentro mientras ardía. «Me escondí en la despensa subterránea.
Cuando se marcharon intenté rescatar algo, pero... Miró sus manos llenas de ampollas. No quedó nada. Sé que se irguió, decisión tomada. Señora Rollins, no puedo dejarla aquí. Silver Creek está a 2 días de viaje. Justo hacia allí me dirigía. La llevaré conmigo, le buscaré un lugar seguro hasta que su esposo regrese. Por un instante la esperanza iluminó los ojos de Josie Bell, pronto sustituida por resignación. No tengo dinero, señor Callahan, ni cómo pagarle. No busco pago alguno, replicó él con voz más áspera de lo que quería. No sería correcto dejarla aquí, no en su estado y menos sabiendo que esos hombres podrían volver. No sería correcto dejarla aquí, no en su estado, y menos con la amenaza de que esos hombres pudieran regresar. Josie Bell Rawlins lo miró largo rato como si quisiera descubrir sus verdaderas intenciones. Finalmente asintió. Gracias, no tengo otro lugar a donde ir. Entonces está decidido, respondió Zeke Callahan. Comenzó a recoger el pequeño campamento. Debemos movernos ya. Prefiero poner tierra de por medio antes del mediodía. Cuando ayudó a Josie Bell a subir a la carreta, notó cómo se estremecía una mano apretada contra el costado. ¿Está herida, señora Rollins? Solo unos moretones, contestó ella, aunque su rostro contraído decía otra cosa. Caí al correr hacia la despensa subterránea. Zeke frunció el ceño, pero no insistió. Ya habría tiempo de revisar sus heridas. Por ahora lo más importante era alejarse. La carreta avanzó dejando atrás las ruinas humeantes. Josie Bell no volteó, pero él sí lanzó una última mirada. 3 jinetes podían alcanzar fácilmente un carro cargado con mercancías. Y con una mujer embarazada, había que ser precavidos. Conforme avanzaba la mañana, Zeke evitó el camino principal a Silver Creek y prefirió sendas menos transitadas. Eso alargaría el viaje, pero reducía la posibilidad de cruzarse con indeseables. Josie Bell guardaba silencio, la vista fija en el horizonte. «Puedo preguntarle de cuánto tiempo está», dijo él intentando distraerla. La mano de ella, siempre sobre el vientre, se movió en un pequeño círculo. «Unos 7 meses, creo. Caleb y yo lo intentamos tanto tiempo». Una sonrisa triste apareció en sus labios. Estaba tan feliz cuando lo supo. Por eso se marchó a las minas, decía que nuestro hijo merecía más de lo que un rancho pequeño podía dar. Zeke asintió, comprendiendo bien esa necesidad de ofrecer un futuro mejor. Eso mismo lo había empujado al oeste después de la guerra a vagar de pueblo en pueblo con su carreta de mercancías buscando un lugar donde echar raíces. El padre se sentirá orgulloso cuando regrese, comentó con ánimo de consolarla. Pero el gesto de Josie Bell se cerró de golpe. «Si regresa», murmuró sin añadir más. Al llegar el mediodía se detuvieron junto a un arroyo para dar agua a los caballos y comer algo. Zeke compartió cecina y pan duro. Ella apenas probó bocado, y él notó que seguía rígida, inclinándose hacia el costado derecho. «Señora Rollins», dijo con cautela, «sería mejor revisar esos moretones. Si son graves, podrían afectar a su hijo». En el rostro de Josie Bell apareció un destello de alarma, su mano protegiendo de inmediato el vientre. Tras vacilar, aceptó. De que la ayudó a bajar y la condujo a una roca plana junto al arroyo. «Si me lo permite, puedo examinarla». En la guerra aprendí algo de curaciones. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa. «¿Luchó en la guerra, señor Callahan?» «Sí, señora, en el ejército de la Unión». No añadió más. Y ella tampoco preguntó. Con evidente incomodidad levantó apenas el borde chamuscado del vestido, dejando ver el costado. Zeke contuvo el aliento, un extenso hematoma cubría sus costillas. «Esto no es una simple caída». «¿Fueron esos hombres?» El silencio de Josie Bell bastó como respuesta. Zeke apretó los puños conteniendo la rabia. La furia no ayudaría. «Creo que tiene costillas rotas», dijo suavemente. «Puedo vendarla, no la curará, pero aliviará el dolor del camino». Ella asintió. Zeke trajo su modesto botiquín guardado desde sus días en el ejército. Con toda la frialdad clínica que pudo, le vendó el costado, esforzándose por ignorar la suavidad de su piel bajo sus dedos callosos o el aroma de su cabello cuando se inclinaba.
Gracias, susurró ella al terminar sus ojos verdes encontrándolos de él con gratitud. No es nada, respondió áspero guardando el vendaje. Debemos seguir. Quiero llegar a la granja de Nana Willow antes de que oscurezca. Está a mitad de camino hacia Silver Creek. Ella nos dará cama y techo por una noche. Retomaron la ruta en silencio con la pradera extendiéndose en verdes y dorados. Zeke no podía evitar mirarla de reojo cómo el sol se enredaba en su cabello cobrizo, cómo acariciaba su vientre de manera inconsciente. Había en ella algo más, una fortaleza callada, una dignidad que lo atraía. Era una locura, lo sabía. Estaba casada, llevaba en su vientre al hijo de otro. Y sin embargo aquella chispa que se encendió cuando la encontró entre las cenizas solo se avivaba con cada kilómetro. Al caer la tarde vio una columna de humo elevándose a lo lejos. «Esa es la casa de Nana Willow», dijo a Josie Bell. «Es una buena mujer, perdió a su esposo hace 10 años en un ataque, pero jamás abandonó sus tierras. Ella le ayudará». Josie Bell enderezó la espalda alisando en vano su vestido sucio. Un gesto de orgullo que hizo que el corazón de Zeke se apretara. Después de tanto dolor, aún conservaba su dignidad. El rancho de la viuda era pequeño, pero bien cuidado. Una cabaña sólida, un granero y un corral con algunos caballos. Al acercarse una mujer de cabello gris, salió de la casa con el rifle en la mano. Al reconocer a Zeke Callahan, bajó el arma y levantó la mano en saludo. «Sí, Callahan. Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Qué te trae a mi puerta?» Sus ojos penetrantes se posaron enseguida en Josie Bell Rawlins, recorriendo de arriba a abajo su estado maltrecho y su aspecto desaliñado. Zeke la ayudó a bajar de la carreta antes de dirigirse a la mujer. «Nana Willow, esta es Josie Buller Rawlins. Ha pasado por un infierno. Unos hombres incendiaron su casa buscando a su marido. La encontré ayer y voy rumbo a Silver Creek, pero necesitamos un techo por esta noche». El rostro ajado de Nana Willow se suavizó con compasión. «Claro que se quedarán, tráela adentro. Pobrecilla, parece a punto de caer rendida». Entraron en la cabaña acogedora, y Josie Bell se tambaleó. Zeke la sostuvo del brazo, y aquel contacto le recorrió el cuerpo con un calor inesperado. Cuando sus ojos se cruzaron llenos de gratitud y de algo más difícil de nombrar a él, le costó apartar la mirada. Nana Willow, que no se perdía detalle, carraspeó. «Vamos, señora Rawlins, la ayudaré a lavarse, y le daré ropa limpia. Seguro tengo algo que le quede incluso con su condición». Luego miró a Zeke con severidad. «Y usted, señor Callahan, hágase útil, atienda sus caballos y traiga más leña». «Sí, señora», respondió él, soltando a regañadientes el brazo de Josie Bell. Al salir no pudo sacarse de la cabeza el brillo de aquellos ojos verdes, ni la tibieza de su piel. Eran pensamientos peligrosos. Ella no era suya para proteger o cuidar. Y sin embargo, mientras desenganchaba a los caballos y los llevaba al agua, supo la verdad en un solo día. Josie Bell Rawlins se le había metido bajo la piel, despertando emociones que creía enterradas desde hacía años de soledad errante. Eso solo podía llevar a desdicha. Cuando regresó con un brazo lleno de leña, la halló transformada. Se había bañado y su cabello cobrizo caía húmedo sobre los hombros. Vestía un sencillo vestido azul que Nana Willow había ajustado para su embarazo. Sin hollín ni ceniza, su rostro resultaba aún más hermoso de lo que había imaginado: pómulos altos, nariz delicada y esos ojos verdes capaces de atravesar cualquier coraza. «Señor Callahan», dijo ella con una leve sonrisa. «Nana Willow ha sido muy amable». «Bah, cualquier persona decente haría lo mismo», repuso la viuda con un gesto de la mano. «La cena estará lista pronto, estofado de venado. He preparado la habitación de huéspedes para la señora Rawlins. Usted dormirá en el granero Zeke». «Sí, señora», contestó él dejando la leña junto al fogón. «Gracias por su hospitalidad». Los tres compartieron una cena abundante, y Zeke se alegró al verla comer con más apetito que en todo el día. El color regresaba a sus mejillas, y aunque se movía con cautela por las costillas doloridas en ella, se notaba un nuevo ánimo. Durante la comida, Nana Willow le preguntó por su vida antes del ataque. Zeke escuchó atento mientras Josie Bell
Contaba que había llegado del este con su esposo apenas un año atrás. Caleb Rawlins había sido maestro en Pensilvania, pero soñaba con levantar un rancho en Montana. «Es un buen hombre», dijo ella, con voz suave pero firme. La viuda compasiva pero práctica replicó: «Aquí abundan los hombres desesperados, hija. Y a veces no necesitan mucho motivo para hacer atrocidades». Tras cenar, Nana Willow recogió los platos y Josie Bell salió a tomar aire. Zeke, preocupado, la siguió hasta el porche. «¿Se siente mal, señora Rawlins?», preguntó manteniendo la distancia con respeto. Ella negó con la cabeza, la mirada clavada en las estrellas que comenzaban a brillar. No solo pensaba, dudó un momento y luego lo enfrentó. «Señor Callahan, debo ser honesta con usted». El corazón de Zeke se aceleró. ¿Sobre qué? ¿Sobre Caleb? Sus manos se entrelazaron con nerviosismo, un gesto que él ya reconocía. Se marchó hace 2 meses, como le dije, pero no le conté todo. Antes de irse, las cosas entre nosotros eran difíciles. Estaba decepcionado con la dureza de esta tierra. La granja no producía lo que esperaba. Y cuando le hablé del bebé, respiró hondo. No se alegró como le hice creer. De hecho, parecía resentido. Dijo que era un mal momento, que apenas teníamos para comer. La mandíbula de Zeke se tensó, pero mantuvo la voz neutra. A veces los hombres sienten miedo de no poder proveer. Tal vez solo necesitaba tiempo para aceptarlo. Quizá, respondió ella sin convicción. La noche antes de partir discutimos. Había estado bebiendo, cada vez lo hacía más. Me dijo que iba a Virginia City y que me mandaría a buscar cuando reuniera dinero, pero la manera en que lo dijo, su voz se quebró. No estoy segura de que pensara regresar. La confesión quedó flotando en el aire. Zeke deseó extender la mano para consolarla, pero la mantuvo a los lados. «Señora Rawlins», por favor, lo interrumpió suavemente. «Llámeme Josie Bell». «Josie Bell», pronunció él, y el nombre le supo demasiado natural en los labios. Sea cual sea la intención de su marido, no puede quedarse sola, y menos con esos hombres aún buscándolo. Cuando lleguemos a Silver Creek, le ayudaré a encontrar un sitio seguro donde alojarse y... Ya ha hecho más que suficiente, señor Callahan. Zeke, por favor, corrigió él con una sonrisa leve. Y en mi opinión aún no he hecho lo bastante. Sus miradas se encontraron. Y por un instante algo no dicho flotó entre ambos. Un reconocimiento tácito del lazo extraño que había nacido en medio de la desgracia. Entonces Josie Bell Rawlins apartó la vista a su mano, buscando el vientre en ese gesto protector tan familiar. «Debería descansar», susurró. «Mañana será otro día largo». Zeke asintió, apartándose para dejarla pasar. «Buenas noches, Josie Bell». «Buenas noches, Zeke». Ella desapareció en la cabaña y él permaneció en el porche observando el cielo inmenso de Montana. Tras la guerra, había evitado apegos, huyendo de vínculos, después de perder a demasiados. Sin embargo, en tan solo un día, aquella mujer había logrado derribar todas sus defensas. Era peligroso, incluso insensato, sentir tanto. Pero cuando finalmente se dirigió al granero Zeke, ya sabía que era demasiado tarde para proteger su corazón. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Zeke se levantó temprano, revisó los caballos y cargó la carreta mientras Nana Willow preparaba un desayuno sustancioso. Cuando Josie Bell salió a reunirse con ellos, se la veía más descansada, aunque las sombras aún rondaban en sus ojos. «¿Cómo están sus costillas hoy?», preguntó Zeke mientras comían. «Mejor, gracias», respondió ella. «Nana Willow me dio té de corteza de sauce para el dolor». La anciana asintió satisfecha. «Eso ayudará, pero debe tomárselo con calma, criatura. Ese bebé necesita que usted se mantenga fuerte». Al disponerse a partir, Nana Willow le entregó a Josie Bell un atillo, un poco de comida para el camino y algunas cositas para cuando llegue la criatura. No es gran cosa, pero le servirán. Los ojos de Josie Bell se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle. La mujer la abrazó con ternura. «Cuídese y cuide de ese pequeño». Y usted añadió mirando a Zeke con gesto firme: «Asegúrese de llevarla sana y salva a Silver Creek». «Sí, señora», dijo él tocándose el sombrero. «Gracias por todo».
Reanudaron la marcha. Josie Bell iba más callada que el día anterior, ensimismada en sus pensamientos. Zeke no insistió. Mantuvo la vista en el sendero alerta a cualquier señal de jinetes. Al mediodía, mientras cruzaban un prado abierto, Josie Bell soltó un leve grito, su mano apretando el vientre. Zeke tiró de las riendas. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Una sonrisa radiante iluminó su rostro. El bebé está dando patadas. Antes de que él reaccionara, tomó su mano y la colocó sobre su vientre hinchado. Zeke se quedó helado, abrumado por la intimidad del gesto, hasta que sintió aquel movimiento inconfundible bajo su palma. Algo primitivo y poderoso lo recorrió, un instinto protector tan fuerte que casi le robó el aliento. «Es increíble», dijo con voz ronca, emocionado. La sonrisa de Josie Bell se suavizó, su mano permaneció sobre la de él un segundo más, antes de retirarla. «Me recuerda que pase lo que pase, este hijo es una bendición». Sé que ella sintió sin poder articular palabra. Cuando volvió a poner en marcha los caballos, sabía que algo había cambiado entre ellos, un entendimiento nuevo, un lazo más profundo. La tarde avanzaba, y el paisaje se transformaba. La pradera abierta dio paso a colinas agrestes con pinares dispersos. Zeke se puso tenso. Aquellos lugares eran perfectos para una emboscada. Y sus temores se confirmaron cuando, al doblar una curva, 3 jinetes aparecieron bloqueando el sendero. «Vaya, vaya», dijo el que iba al frente, un hombre alto con un revólver aún enfundado. A su lado, Josie Bell se tensó. «Solo vamos de paso», dijo Zeke con calma. «No buscamos problemas». El desconocido, con una cicatriz cruzándole el rostro, fijó la vista en Josie Bell. Y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Así que eres la esposa de Caleb Rawlins. Pensé que te habíamos dejado en aquel caserío ardiendo». El miedo recorrió a Josie Bell, pero su voz salió firme. «Mi marido no está conmigo, como pueden ver. No lo buscamos a él en este momento», replicó el hombre, espoleando su caballo hacia adelante. «Pero pensamos que quizá a Caleb le vendría bien un mensaje más claro». ¿Y qué mejor mensaje que su esposa y el hijo que espera la sangre de Zeke celo? En un solo movimiento sacó su revólver y lo apuntó directo al pecho del forastero. Hasta aquí llegaron. Los otros 2 jinetes desenvainaron sus armas y el aire se cargó de tensión. El hombre de la cicatriz no parecía preocupado. Sus ojos seguían clavados en Josie Bell. ¿De verdad estás dispuesto a morir por la mujer de otro forastero? Si es necesario, sí, contestó Zeke sin vacilar. Pero preferiría que ninguno muera hoy. Den la vuelta y nos olvidaremos de este encuentro. El hombre soltó una carcajada áspera que resonó en el silencio de la llanura. No será tan fácil. Verás, Caleb Rawlins nos debe $500. Hasta que tengamos ese dinero no olvidaremos nada. Ya se los dije, intervino Josie Bell, la voz cargada de frustración. No tenemos esa suma, la granja era todo lo que había, y ustedes la quemaron. El hombre encogió los hombros con desdén. Entonces tendré que llevarme algo más valioso. Su mirada recorrió el cuerpo de ella con descaro. El dedo de Zeke se tensó en el gatillo. No se lo repetiré, advirtió con un tono helado. Márchense. El silencio cayó como plomo. Nadie se movió. El hombre de la cicatriz hizo una leve seña a sus compañeros. Antes de que Zeke Callahan pudiera reaccionar, un disparo retumbó, y la bala impactó contra la carreta a escasos centímetros de su cabeza. El caos se desató. Zeke respondió de inmediato, y alcanzó en el hombro a uno de los jinetes, que soltó el arma con un grito. Los caballos, espantados por el tiroteo, se encabritaron, y corrieron de frente hacia los otros 2, obligándolos a apartarse para no ser arrollados. Con una mano Zeke forcejeaba por controlar las riendas, mientras con la otra mantenía el revólver apuntado a los atacantes. A su lado, Josie Bell Rawlins se aferraba con todas sus fuerzas mientras la carreta saltaba y rechinaba por el camino pedregoso. «¡Aguanta!», gritó Zeke, logrando al fin guiar a los caballos hasta un galope frenético para huir de la emboscada. Al volver la vista, vio al hombre de la cicatriz y a otro montar tras ellos. Otro disparo silbó demasiado cerca. «Agáchese», ordenó,
y Josie Bell se encogió en el fondo de la carreta. El sendero se bifurcaba, un camino conducía hacia Silver Creek. El otro se internaba en un bosque espeso. En un segundo de decisión, Zeke giró hacia los árboles. La carreta no era para ese terreno, pero tampoco los caballos de sus perseguidores. Además, la espesura podía darles cobertura. Las ramas los azotaban al avanzar. El carro rebotaba con violencia sobre raíces y piedras. Zeke escuchó un gemido de dolor de Josie Bell, pero no pudo detenerse todavía. Detrás los perseguidores ganaban terreno. Frente a ellos un barranco angosto bloqueó el paso. Tirando fuerte de las riendas, Zeke frenó los caballos al borde. «Tenemos que correr», dijo saltando al suelo y tendiéndole la mano. «Deja todo, sígueme». El terror se reflejó en los ojos de ella, pero asintió. El rostro pálido por el dolor, con un brazo protegiéndose el vientre. «¿Podrás?», preguntó él con urgencia. «Tengo que poder», respondió entre dientes. Zeke le tomó la mano y la guió bosque adentro. Tras ellos se escuchaban los gritos de los hombres maldiciendo en el barranco. «¡Están a pie!», rugió uno. «¡Búsquenlos!». Zeke arrastró a Josie Bell tras una gran roca. «Quédate aquí», susurró. «Intentaré alejarlos. Si no vuelvo, sigue hacia el este a unas 5 millas, está Silver Creek». Le puso en las manos su revólver de repuesto. «Úsalo si es necesario». «No me dejes, Zeke, por favor», suplicó ella, sujetándole el brazo con desesperación. «Tendrán más oportunidad tú y el niño si los distraigo». «¿Y qué oportunidad tendremos solos en este monte?», lo enfrentó. Nos quedamos juntos. No hubo tiempo para discutir. El crujir de ramas anunció a alguien acercándose. Zeke se colocó delante de ella, el arma lista. Entre los árboles apareció el hombre de la cicatriz solo. Su compañero buscaba en otra dirección. Zeke apuntó con calma, pero un pequeño jadeo escapó de Josie Bell, suficiente para delatar su escondite. «Salgan», canturreó el forajido con voz burlona. «No tiene sentido complicarlo más». Zeke le indicó a ella que permaneciera agachada y se movió en silencio para flanquear al enemigo. Pero al pisar una rama seca, el crujido lo traicionó. El hombre giró y disparó a ciegas. Una bala se clavó en un árbol a centímetros de su cabeza, otra le rozó el brazo arrancándole un ardor punzante. Zeke respondió, y su disparo dio en el costado del enemigo. El hombre de la cicatriz tambaleó llevándose la mano a la herida, pero rugió y se lanzó contra Zeke. Los dos cayeron en una lucha feroz. El forajido era más corpulento, pero Zeke peleaba con la furia de quien defiende lo que ama. Se revolcaron entre tierra y hojas, forcejeando por el revólver que estalló una vez contra el suelo. Zeke logró golpear el costado herido del hombre arrancándole un alarido. El otro, ciego de rabia, le asestó un puñetazo brutal que lo lanzó al suelo. Levantó el arma para darle el tiro de gracia, pero entonces otro disparo resonó en el bosque. El hombre de la cicatriz quedó petrificado con un gesto de sorpresa en el rostro antes de desplomarse. Detrás de él estaba Josie Bell, temblando, el revólver aún humeante en sus manos. «Josie Bell», jadeó Zeke, poniéndose en pie como pudo. Ella bajó el arma despacio, lívida. «No podía dejar que te matara». Antes de que él contestara, nuevos disparos tronaron en la espesura. El tercer forajido se enfrentaba a alguien más. «Vamos», dijo Zeke tomándola de la mano. Avanzaron con cautela entre los árboles, el corazón de él latiendo con preguntas. ¿Quién más estaba ahí, enemigo o quizá aliado? El silencio regresó de golpe tras el tiroteo pesado e inquietante. Apenas habían recorrido media milla cuando Josie Bell se dobló de dolor con un grito ahogado. «¿Qué pasa?», preguntó Zeke alarmado. El bebé», jadeó ella. «Algo anda mal. Creo que viene ya». La sangre de Zeke Callahan se heló. «No puede ser. Dijiste que faltaban 2 meses». Lo sé», jadeó Josie Bell Rollins. El rostro desencajado por el dolor, la caída de ayer, el traqueteo de la carreta. «Y ahora esto». Gritó de nuevo y se desplomó de rodillas. Zeke Callahan miró alrededor desesperado. No podían quedarse allí expuestos, pero ella ya no podía dar un paso más.
Entonces distinguió una pequeña cueva formada por las rocas apenas visible entre los árboles. «Resiste», dijo tomándola en brazos. «Voy a llevarte a un sitio seguro». La cueva era angosta, pero bastaba para darles refugio. Zeke la acomodó sobre el suelo más blando y colocó su abrigo doblado bajo su cabeza. «Zeke», su voz temblaba de miedo. «No puedo tener al bebé aquí, es demasiado pronto». Él le tomó la mano y la miró con firmeza. «Escúchame, Josie Bell. Eres más fuerte que cualquiera que haya conocido. No voy a dejarte. Pasaremos esto juntos». Otra contracción la sacudió, y ella lo aferró con tanta fuerza que sus uñas le hicieron sangrar, pero Zeke ni lo sintió. Su mente corría intentando recordar lo poco que sabía de partos. Lo había presenciado una vez años atrás durante la guerra, pero entonces no había sido responsable de la vida de madre e hijo. «Necesito ver cuánto falta», dijo con voz serena, aunque por dentro temblaba. Josie Bell asintió sonrojada de esfuerzo y pudor. «Haz lo que debas». Con la mayor delicadeza posible, Zeke comprobó que el bebé venía ya. «Tendrás que empujar con la próxima contracción», le indicó sosteniéndole la espalda. Lo que siguió fue lo más duro y milagroso que había vivido. Durante horas, mientras la oscuridad caía sobre el bosque, ella luchó por traer al mundo a su hija. Lloró, gritó, rezó y en todo momento él estuvo a su lado admirando su valor. Y al despuntar el alba, un nuevo sonido llenó la cueva, el llanto desgarrador de un recién nacido. «Es una niña», dijo Zeke con la voz entrecortada, limpiando con su pañuelo a aquella criatura diminuta y perfecta. «Una hermosa niña». La colocó sobre el pecho de su madre, y las lágrimas de Josie Bell corrieron sin freno al contemplar a su hija. «Es tan pequeña, pero lucha igual que su madre». Zeke las observó a esa mujer y a esa criatura que en tan poco tiempo se habían vuelto tan valiosas para él, y supo con certeza que haría lo que fuera para protegerlas, cuidarlas, amarlas si se lo permitían. «Necesita un nombre», dijo en voz baja. Josie Bell lo miró exhausta pero radiante. «Emily Grace Rollins, por la gracia que nos sostuvo esta noche». «¿Emily Grace?», repitió él acariciando la diminuta mano de la bebé. «Es perfecto». El sol subía bañando la cueva de luz dorada. Zeke sabía que no podían quedarse allí. Ella necesitaba cuidados, y los peligros aún rondaban. «Voy a buscar ayuda. Silver Creek no puede estar a más de unas millas. Volveré con un médico». El temor asomó en los ojos de Josie Bell. ¿Y si ese otro hombre sigue afuera? ¿O si los acreedores de Caleb vuelven? Zeke apretó la mandíbula con determinación. «Nadie les hará daño ni a ti ni a Emily Grace mientras yo respire». Le devolvió el revólver. «Tenlo cerca. Regresaré lo más rápido posible». Con una última mirada a madre e hija, salió al bosque avanzando con la poca fuerza que le quedaba. Los sucesos de los 2 últimos días pasaban por su mente como un sueño febril. Encontrarla entre cenizas, la huida desesperada, el milagro del nacimiento. Era increíble que tanto hubiera cambiado en tan poco tiempo. El vagabundo solitario se había convertido en un hombre con un propósito: protegerlas. Al salir del bosque, a un camino transitado, divisó una carreta a lo lejos. Con las últimas energías corrió agitando los brazos. El conductor, un hombre mayor de rostro curtido, detuvo a su equipo. «Amigo, pareces venido del infierno». «Necesito ayuda», rogó Zeke. «Hay una mujer y una recién nacida en el bosque, necesitan un médico». La expresión del hombre se endureció. «Súbete. Mi esposa va atrás, es partera. Íbamos rumbo a Silver Creek, pero podemos desviarnos». El alivio inundó a Zeke al trepar a la carreta. «Gracias, gracias». La mujer de rostro bondadoso se presentó como Caroline Everhart, mientras su marido Frank Cotter giraba el carro hacia el bosque siguiendo las indicaciones de Zeke. Él les explicó la situación con frases tensas y breves. El ceño de Frank se frunció al oír sobre el hombre de la cicatriz y su banda. «Suenan a los Delaney, siempre sembrando terror en estas tierras. La ley anda reuniéndose para darles caza». Zeke se quedó pensativo. El forajido nunca dijo su nombre, pero ahora lo escuchaba Hank Delaney. Un desgraciado que alguna vez fue empresario, hasta que las deudas de juego lo hundieron.
Desde entonces inventaba pretextos para reclamar deudas falsas y despojar a los inocentes. El estómago de Zeke se encogió como una piedra. Si Caleb Rawlins nunca les debió nada, significaba que habían arrasado con la vida de Josie Bell y puesto en riesgo a su hija, por puro placer cruel. Apenas llegaron a la cueva, Caroline Everhart tomó el mando con la firmeza de una veterana. Revisó a Josie Bole Rawlins y a la pequeña Emily Grace Rawlins, con la eficacia de quien ha visto nacer muchas vidas. La niña vino antes de tiempo, pero tiene fuerza, afirmó. Y tú, muchacha, eres más dura que el cuero viejo para haberla traído al mundo en estas condiciones. Josie Bell logró sonreír agotada y buscó con la mirada a Zeke Callahan. El gesto que compartieron hablaba de una batalla librada juntos, de un triunfo compartido. Frank Cotter y Zeke improvisaron una camilla y con sumo cuidado trasladaron a madre e hija hasta la carreta. El camino hacia Silver Creek se hizo largo con Caroline cuidando a ambas, y Frank atento a cualquier rastro de los hombres de la banda de Hank Delaney. Zeke cabalgaba al costado, revólver en mano, los sentidos alerta, aunque el cansancio lo vencía. Cada vez que miraba a Josie Bell y acunando a su hija, sentía un nudo en el pecho, un sentimiento nuevo, que apenas empezaba a comprender. Llegaron a Silver Creek a media tarde, un pueblo que bullía de vida gracias a las vetas de plata descubiertas en las montañas cercanas. Frank condujo directo a la casa del doctor, una construcción modesta pero sólida. Doc Eli Cormack, hombre serio de ojos bondadosos, los recibió sin demora y ordenó meter a madre e hija. «Han hecho bien en traerlas hasta aquí», dijo, tras revisarlas. «La criatura es prematura, pero parece sana. Y su madre necesitará reposo, pero confío en que ambas se recuperarán». Mientras el médico se ocupaba de ellas, Zeke por fin se dejó caer en una silla, sintiendo cómo la adrenalina de los últimos días se disipaba. Frank le dio una palmada en el hombro. «Eres un buen hombre, amigo. No cualquiera habría hecho lo que hiciste por una desconocida». Pero para Zeke, Josie Bell ya no era una extraña. Era algo mucho más hondo, aunque aún no se atreviera a nombrarlo. Frank y Caroline se despidieron prometiendo volver al día siguiente. Al terminar su revisión, Doc Cormack le avisó que Josie Bole pedía por él. La encontró en una habitación limpia, recostada en almohadas, con la bebé dormida en una cuna improvisada junto a la cama. La luz suave de la tarde se filtraba por las cortinas, iluminando su cabello rojizo y sus ojos verdes aún cansados, pero llenos de vida. «El doctor dice que estaremos bien», murmuró ella al verlo acercarse. «Y todo gracias a ti». Zeke negó con la cabeza. «Tú hiciste todo el esfuerzo. Yo solo ayudé un poco». Ella sonrió débilmente. «¿Un poco dices?» «Zeke, Callahan, me salvaste la vida, trajiste a mi hija al mundo y nos protegiste arriesgando la tuya. No sé cómo pagarte». «No hay nada que pagar», contestó él con sinceridad. «Me basta con saber que están a salvo». El silencio que siguió estuvo cargado de algo que ninguno se atrevía a decir. Al fin, Josie Bell rompió el aire con voz temblorosa. «¿Y ahora qué pasará?». La pregunta que Zeke había evitado. Su deber en teoría ya estaba cumplido. Podría recoger su carreta, retomar sus rutas de comercio, volver a la soledad que había llevado tanto tiempo. Pero la idea de dejar atrás a Josie Bell y a Emily Grace le vaciaba el pecho como un hueco doloroso. «No lo sé», admitió. «Tal vez deba hablar con el sheriff, asegurarme de que la banda de Hank Delaney ya no sea amenaza». Ella asintió, aunque un dejo de decepción cruzó su mirada. Claro, sería lo prudente. El silencio pesó más esta vez, hasta que Zeke carraspeó. «Y debería buscar un lugar donde quedarnos. El doctor dijo que necesitas al menos una semana de reposo». Los ojos de Josie Bell brillaron con esperanza. «Dijiste nosotros», él sostuvo su mirada. «Si me lo permites, me gustaría quedarme a ayudarte a ti y a la niña, hasta que decidas qué hacer». «Lo querría mucho», respondió ella en un susurro. Más tarde, en la oficina del sheriff Beauregard Slocum, un hombre canoso de bigote espeso escuchó con atención el relato de Zeke.
He intentado atrapar a esos bandidos por meses, dijo pensativo. Así que tú me dices que fue la señora quien acabó con Hank Delaney. Sí, señor. Lo hizo en defensa propia cuando estaba por dispararme. El sheriff arqueó las cejas y soltó un resoplido. Pues no me pesa oírlo. Ese hombre era buscado en 3 territorios. Sus hermanos Wade Bonner y Levi Hart siguen sueltos. Tú heriste a uno, el otro anda escondido. Eso me preocupa, replicó Zeke. Ni Josie Bell ni la niña estarán seguras mientras él siga libre. Mañana saldrá una partida de hombres a rastrearlos, aseguró el sheriff. Por ahora les aconsejo mantener perfil bajo. Silver Creek crece rápido, pero todavía todos se fijan en los recién llegados. Zeke asintió. Gracias, sheriff. Ya se marchaba cuando el hombre lo detuvo. Una cosa más, Callahan. Mencionaste que el marido de la señora está en Virginia City. Quizá convenga mandar un telegrama para avisarle que su esposa y su hija están vivas y a salvo. La sugerencia era lógica, pero a Zeke se le heló el corazón. Claro que Caleb Rawlins debía saberlo. Sin embargo, la sola idea de traerlo de vuelta lo llenaba de un temor que no se atrevía a confesar. Él era el esposo de Josie Bell Rawlins, el padre de Emily Grace Rawlins. Tenía derecho a saber que ambas seguían con vida, que ahora había una hija. Y sin embargo, la sola idea de que Caleb Rawlins regresara, de que ella volviera con un hombre que la había abandonado en su embarazo, que quizá andaba enredado con tipos como los Delaney, era casi insoportable. Aún así, Zeke Callahan asintió con firmeza. Lo haré. La oficina del telégrafo estaba llena de mineros y comerciantes enviando mensajes sobre vetas y cargamentos. Zeke esperó su turno componiendo con cuidado cada palabra. Cuando por fin se acercó al mostrador, lo mantuvo breve. Caleb Rawlins, stop. Tu esposa, Josie Bell. Y la niña a salvo en Silver Creek. Stop Hogar, destruido por la banda Delaney. Stop dio a luz a una niña sana. Stop Zeke Callahan. Pagó la tarifa consciente de que quizá nunca llegara a destino. Virginia City era grande, y Caleb podía no estar allí. Una parte de él, la menos noble, deseaba que no hubiera respuesta. Durante la semana siguiente, la vida de Zeke tomó un ritmo inesperado. Consiguió alojamiento en la pensión de Cora Bell Hannigan, una viuda que aceptó preparar un cuarto para Josie Bell y la bebé cuando Doc Ellie Cormack las diera de alta. Recuperó su carreta del bosque intacta por milagro y vendió parte de sus mercancías para cubrir lo necesario. Cada día lo pasaba junto a ellas, viendo con asombro cómo Josie Bell recuperaba fuerzas y cómo la diminuta Emily Grace crecía pese a su llegada temprana. Hablaban durante horas. Él le contaba su infancia en Pensilvania, su servicio en el ejército de la Unión, el desasosiego que lo empujó al oeste tras la guerra. Ella, a su vez, le relataba su amor por los libros, su ilusión de una vida mejor en Montana. Ninguno mencionaba a Caleb ni el futuro incierto que pendía sobre ellos. Vivían como en un paréntesis fuera del tiempo. Pero la realidad no podía esquivarse eternamente. Al 7º día, mientras Zeke le ayudaba a preparar el traslado a la pensión, Doc Cormack entró con un telegrama en la mano. «Esto llegó para usted, señora Rawlins», dijo sin mostrar emoción. Los dedos de Josie Bell temblaron al recibir el papel. Zeke observó su rostro mientras lo leía, el corazón latiendo con angustia. Al alzar la vista, ella mostraba un torbellino de alivio, tristeza y resignación. «Es de Caleb», murmuró. «Está en Virginia City como pensé. Dice que se alegra de que estemos bien, pero no puede venir a Silver Creek. Encontró trabajo en las minas y no puede dejarlo. Mandará dinero cuando pueda». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente Zeke preguntó lo que le quemaba dentro. «¿Qué harás ahora?» Ella miró a la niña dormida en sus brazos. «¿Qué otra cosa puedo hacer? Tengo una hija a quien cuidar. No puedo viajar con una recién nacida y aunque pudiera...» Se interrumpió, pero él entendió lo que callaba. No estaba segura de querer hacerlo. «Podrías quedarte aquí», sugirió Zeke, tratando de sonar neutral. «Silver Creek está creciendo, quizá haya oportunidades».
Los ojos de Josie Bell se encontraron con los suyos, y el lazo invisible entre ellos se hizo palpable. ¿Y tú, Zeke? ¿Seguirás tu camino pronto? Era la pregunta que él llevaba días evitándose. Su vida de trotamundos, ese ir y venir sin raíces, se le antojaba hueca ahora. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Echar raíces en Silver Creek para estar cerca de ella y de la niña? Aún sabiendo que era la esposa de otro. No lo sé, respondió con honestidad. He vagado tanto que ya no sé si sabría quedarme en un lugar. Un destello de dolor cruzó el rostro de Josie Bell, enseguida disimulado. Claro, tienes tu vida. Antes de que pudiera responder, Doc Cormack regresó. El carruaje de Cora Bell Hannigan ya está aquí. Está lista, señora Rollins. El momento se esfumó. Josie Bell asintió dejando que Zeke la ayudara con sus pocas pertenencias. El trayecto hasta la pensión fue corto, pero para él se sintió eterno. Cora Bell los recibió con calidez, mostrándoles una habitación sencilla en la planta baja, con un espacio perfecto para la cuna. Es precioso, dijo Josie Bell agradecida. Gracias por aceptarnos tan rápido. Cualquier amigo de Zeke Callahan es bienvenido, respondió la mujer con una sonrisa pícara que lo hizo ponerse incómodo. Y esa pequeña es una bendición, no abundan los bebés en Silver Creek. Cuando terminaron de acomodarse, Zeke se resistía a marcharse. La observó colocar a la niña en la cuna y preguntó: ¿Estarán bien? ¿Necesitan algo más? Estaremos bien, Zeke. Ya has hecho demasiado por nosotras. Él asintió encaminándose hacia la puerta. Pasaré mañana si no te molesta. Lo agradecería mucho, contestó ella con una sinceridad que le devolvió el aliento. Zeke vaciló un instante. Luego habló con voz baja pero firme. Quiero que sepas que pase lo que pase. Decidas ir a Virginia City, quedarte aquí o cualquier otra cosa. Yo estaré para apoyarte. Ella lo miró durante un largo instante. ¿Y tú, Zeke Callahan? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres realmente? La pregunta quedó suspendida entre ambos, cargada de todo lo que ninguno se atrevía a poner en voz alta. Zeke respiró hondo antes de responder. Quiero... Titubeó eligiendo bien cada palabra. Quiero estar donde más pueda servir contigo y con Emily Grace Rawlins, si me lo permites. No era toda la verdad, pero era lo único que podía decirle a una mujer casada, aunque su marido la hubiera dejado a su suerte. Los ojos de Josie Bell Rawlins brillaron con lágrimas que no llegaron a caer. Nos honraría contar con tu amistad, Zeke Callahan, mientras quieras dárnosla. Amistad. La palabra lo consolaba y al mismo tiempo le dolía. Sin embargo, era más de lo que tenía derecho a esperar. Entonces la tendrás, mientras tú lo quieras, prometió. La primavera se convirtió en verano, y poco a poco Silver Creek se volvió hogar para los tres. El último miembro de la banda, Levi Hart, fue capturado por la partida del sheriff Beauregard Slocum y encerrado borrando esa amenaza de sus vidas. Con los ahorros que le quedaban y las últimas mercancías de su carreta, Zeke compró un pequeño establo en las afueras del pueblo. No era gran cosa, pero le dio propósito y un ingreso constante. Por su parte, Josie Bell comenzó a trabajar en la escuelita del pueblo, enseñando lectura y escritura a los hijos de mineros y comerciantes. La pequeña Emily Grace crecía fuerte y sana, convirtiéndose en el encanto de la pensión de Cora Bell Hannigan, quien junto a los demás huéspedes la consentía como si fuese propia. La rutina diaria se volvió una especie de refugio. Zeke pasaba las tardes en el establo y por las noches se acercaba a la pensión, llevando siempre algún detalle para la niña, un juguete de madera tallado por él, una cinta para sujetar sus rizos rojizos. Luego se sentaba en el porche junto a Josie Bell y hablaban horas sobre sus días, sobre libros, sobre sueños futuros. Ante los demás, eran solo buenos amigos, un hombre generoso que ayudaba a una mujer en apuros. Pero en las miradas prolongadas, en los roces de manos, se escondía un sentimiento mucho más hondo. Mientras tanto, las cartas de Caleb Rollins llegaban de vez en cuando llenas de excusas, promesas vacías y sin un centavo. Ella las recibía con creciente indiferencia, guardándolas sin comentar palabra.
Una tarde de agosto, sentados en el porche de Cora Bell, contemplando un atardecer encendido, Josie Bell rompió el silencio. ¿Por qué nunca te casaste, Zeke? La pregunta lo tomó por sorpresa. Reflexionó antes de contestar. Después de la guerra pensé que no tenía nada que ofrecerle a una esposa. Vi demasiada muerte, regresé cambiado. Vagabundear parecía más fácil que construir algo que el destino pudiera arrebatarme. Ella lo miró pensativa. ¿Y ahora? Eso ha cambiado, Zeke. Sostuvo su mirada consciente de lo que ella significaba en su vida. Sí, dijo simplemente, ha cambiado. Un silencio cargado de entendimiento los envolvió. La mano de Josie Bell, apoyada en el brazo de su silla, se movió apenas hacia él. Zeke la cubrió con la suya, un gesto inocente y a la vez profundo. Hubieran seguido así de no ser por el llanto de la niña dentro de la casa. Debo ir con ella, susurró levantándose. Zeke asintió. Mañana nos veremos. De regreso a su cuarto sobre el establo, Zeke no hallaba paz. Había cruzado una línea a reconocer sentimientos que no debían existir. Josie Bell era una mujer casada, aunque su esposo la hubiese dejado. La ley, la moral, todo lo condenaba. Pero su corazón se negaba a escuchar razones. En esos meses, tanto ella como la niña se habían vuelto su mundo. Amaba a Josie Bell con la intensidad de quien por fin encuentra a su igual, y a Emily Grace con la ternura protectora de un padre. Padre. La palabra resonaba en su mente entre anhelo y culpa. A la mañana siguiente un sobre la esperaba en la escuela. La letra era desconocida, el matasellos de Virginia City. Josie Bell lo abrió en la hora del almuerzo suponiendo que sería otra promesa vacía de Caleb. Pero lo que encontró fue una notificación formal de la compañía minera. Expresaban condolencias por la muerte de Caleb Rawlins, fallecido 3 semanas antes en un derrumbe. Adjuntaban un pago mínimo, sus últimos jornales, menos las deudas que había dejado. Se quedó inmóvil con la carta temblando en sus manos. El dolor apareció, pero era un luto distante no por el hombre que la había abandonado, sino por los sueños compartidos alguna vez por el padre que Emily Grace nunca conocería. Después vino el alivio seguido de culpa por sentirlo, y finalmente una libertad desconcertante. No se dio cuenta de que lloraba hasta que una alumna, la pequeña Daisy Whitlow, le tocó el brazo. «Está bien, señora Rawlins», Josie Bell sonrió débilmente secándose las lágrimas. «Sí, Daisy. Solo he recibido una noticia triste, pero estaré bien». Al final de la jornada, al salir, encontró a Zeke esperándola como solía hacer los viernes al cerrar temprano el establo. Una sola mirada a su rostro le bastó para entender que algo andaba mal. Josie Bell. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Sin una palabra, ella le entregó la carta. Zeke Callahan leyó la carta con rapidez. Su rostro pasó de la preocupación al asombro, y luego a una mezcla de emociones imposibles de descifrar. «Lo siento tanto», murmuró al devolverle el papel. «¿Estás bien, Josie Bell Rawlins?», meditó antes de responder. «No lo sé. Triste sí. Caleb Rawlins y yo compartimos una vida alguna vez, pero esa vida terminó mucho antes de que llegara esta carta». Alzó la vista a los ojos claros a pesar de las lágrimas. «Es terrible que lo primero que pensé fue en Emily Grace Rawlins, en que nunca conocerá a su padre, Zeke», negó con firmeza. No es terrible. Es lo que pensaría cualquier madre». Caminaron en silencio hacia la pensión de Cora Bell Hannigan, con Zeke cargando a la pequeña dormida sobre su hombro. Sentir el peso de esa niña confiada y tranquila le parecía lo más natural del mundo. «¿Y ahora qué harás?», preguntó cuando se acercaban a la casa. «Guardaré luto por Caleb», dijo ella con los ojos verdes firmes. «Le hablaré de él a Emily Grace cuando tenga edad para entender». Respiró hondo. «Y después viviré mi vida aquí en Silver Creek junto a mi hija, trabajando en lo que me importa». La sencillez y la fuerza de esas palabras lo conmovieron. «Me parece un buen plan», contestó él. Esa noche, después de acostar a la niña, Josie Bell le pidió que se quedara un rato más. Se sentaron en la salita, iluminados por la lámpara de aceite. «He estado pensando en lo que dijiste», empezó ella.
Aquella noche en el porche cuando te pregunté por qué nunca te casaste, dijiste que habías cambiado. Zeke asintió sin saber a dónde llevaba aquello. Yo también he cambiado, prosiguió. Cuando Caleb se fue pensé que mi vida había terminado antes de empezar. Estaba sola con una hija en camino sin hogar ni futuro. Hasta que tú me encontraste. Su voz se suavizó. No solo me salvaste, Zeke. Me mostraste que podía levantarme de nuevo, que era más fuerte de lo que creía. El corazón de Zeke golpeaba con fuerza. Josie Bell, susurró, pero ella lo interrumpió. Déjame terminar. Sé que puede parecer pronto. Caleb lleva apenas 3 semanas muerto, aunque en realidad estuvo ausente mucho antes. Pero necesito que sepas que ocurra lo que ocurra entre nosotros. Cuando llegue el momento nos diste a mí y a Emily Grace un regalo incalculable. Nos diste un hogar, no solo un techo, sino un lugar al que pertenecer. La emoción en su voz lo dejó sin palabras. Cuando al fin pudo hablar, su voz era áspera de tanto contener. Esperaré lo que sea necesario, porque lo que siento por ti y por Emily Grace no es algo que esperaba, pero ahora que lo tengo, no concibo mi vida sin ustedes. Era lo más cercano a una declaración que podía permitirse ante una viuda reciente. Pero en la mirada compartida, en el roce tembloroso de sus manos, se forjó una promesa para el futuro. Pasó un año de luto como dictaba la costumbre. Josie Bell vistió de negro, pero la luz de su espíritu contrastaba con la sobriedad de su atuendo. En la escuela se ganó el respeto del pueblo y el cariño de los niños. Emily Grace, de frágil recién nacida, se convirtió en una niña inquieta y fuerte, dando sus primeros pasos con las manos de Zeke, sosteniéndola firme. El establo de Zeke prosperó con el crecimiento de Silver Creek, lo que le permitió comprar una casita modesta en las afueras con vista a las montañas y espacio para un huerto. En su tiempo libre la arreglaba y mejoraba, aunque nunca dijo para quién la preparaba. El afecto entre ambos, evidente pero sin consumarse, se volvió un secreto a voces en el pueblo. Cora Bell Hannigan sonreía cómplice cuando él venía de visita. El sheriff Beauregard Slocum les levantaba el sombrero al verlos caminar juntos, con Emily Grace agarrada de sus manos. Y así, justo un año después de la noticia de la muerte de Caleb Zeke, llegó a la pensión con un ramo de flores silvestres y una pregunta ardiéndole en el pecho. Josie Bell lo recibió en el porche vestida ya no de negro, sino con un sencillo vestido azul que hacía brillar sus ojos. Emily Grace, que caminaba con paso seguro, corrió hacia él con los brazos abiertos. Finn, Finn, gritó llamándolo con el nombre que había inventado para él. Él la levantó, el corazón a punto de estallar. Hola pequeña, hoy luces preciosa. Y tu mamá también, añadió sin apartar la mirada de Josie Bell. Ella se sonrojó bajo la declaración inocente de la niña. Tras un silencio cargado de emoción, habló en voz baja. Pensaba que podríamos pasear hasta el prado junto al arroyo. A Emily Grace le encantan esas flores silvestres. Lo mismo había pensado, respondió Zeke, ofreciéndole su ramo. Aunque quise traerte un pedazo del prado hasta aquí primero. Camino al arroyo, la niña charlaba sin parar, señalando pájaros, piedras y nubes con la pasión que solo los niños tienen. Ellos iban detrás caminando despacio, con las manos rozándose de cuando en cuando, y cada contacto encendía un fuego contenido. Al llegar al prado cubierto de flores de verano, Emily Grace se lanzó a recoger los colores más vivos. Zeke y Josie Bell se sentaron en un tronco caído, observándola con la misma adoración. «Está creciendo tan rápido», susurró ella. «A veces me cuesta creer que es la misma niña diminuta que trajiste al mundo en aquella cueva». Zeke sintió la garganta cerrada por la emoción. «Es extraordinaria, igual que su madre». Josie Bell Rollins lo miró con los ojos cargados de un sentimiento que le aceleró el pulso. «Zeke Callahan, hay algo que debo decirte». Él tomó su mano sin preocuparse ya por las apariencias. «Te escucho. Este año ha sido duro en muchas cosas, pero también lleno de belleza. Guardar luto por Caleb Rollins era necesario no solo por costumbre, sino para cerrar un ciclo. También por Emily Grace Rollins». Apretó su mano con fuerza. «Pero en todo ese tiempo tú fuiste mi apoyo, mi refugio constante. Has sido un padre para Emily Grace en todo lo que importa.
Zeke contuvo la respiración. Josie Bell, déjame terminar, sonrió suavemente. Lo que intento decir, aunque me falten palabras, es que te amo, Zeke Callahan, desde hace mucho. Y si tú aún sientes lo mismo, si quieres una vida junto a una viuda y su hija, me sentiría honrada de ser tu esposa. Por un instante, él solo pudo mirarla sobrecogido por una felicidad tan intensa que lo dejó sin voz. Luego soltó una carcajada limpia, tan pura que espantó a un pájaro cercano. Josie Bell Rawlins, dijo sacando del bolsillo una cajita. Dentro brillaba un anillo sencillo con una perla. Hoy venía a preguntarte lo mismo. Lo he llevado conmigo meses esperando el momento. Y como siempre fuiste más valiente que yo. Ella lloró de emoción mientras él le deslizaba el anillo en el dedo. ¿Eso es un sí, señora Rawlins? Sí, respondió con la voz temblorosa. Entonces un sí 1000 veces, dijo él estrechándola al fin entre sus brazos. Su primer beso fue un final y un principio. El cierre de un camino nacido en cenizas y fuego. Y la apertura de un futuro que jamás imaginaron cuando el destino los cruzó. Emily Grace, con las manos llenas de flores, corrió hacia ellos. «Para ustedes», dijo solemne. Riendo entre lágrimas, Josie Bell la levantó y la integró en el abrazo. «Emily Grace, ¿te gustaría que Zeke fuera tu papá?» La niña lo pensó unos segundos y asintió con toda la seriedad de sus 2 años. «Sí, papá Finn». 2 semanas después se casaron en la pequeña iglesia de Silver Creek, con medio pueblo presente. Emily Grace, vestida de blanco como su madre, tiraba pétalos con entusiasmo. Cora Bell Hannigan lloraba a mares, y el sheriff Beauregard Slocum fue el padrino de boda, sonriendo más de lo acostumbrado. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Zeke besó a su esposa con una devoción que hablaba de promesas cumplidas y sueños alcanzados. Esa noche regresaron a la casa de Zeke, ahora su hogar. La niña se quedó dormida en el cuarto que él había preparado con flores silvestres y un caballito de madera. A solas, Zeke tomó las manos de su esposa. «Bienvenida a casa, señora Callahan». Los ojos de Josie Bell brillaron con lágrimas de alegría. «Es perfecto, Zeke. Nunca pensé que volvería a ser tan feliz». «Ni yo», confesó él abrazándola. «Cuando te encontré aquel día entre las cenizas, yo era un hombre sin rumbo. Tú me diste una razón para quedarme y construir». «Nos lo dimos mutuamente», corrigió ella con ternura. «Y ahora tenemos toda una vida por delante». La luna bañaba la estancia mientras sellaban sus votos con un beso lleno de futuro. Un futuro levantado de las ruinas, forjado en la adversidad y fortalecido por un amor inesperado. 5 años después, Zeke observaba desde el porche de su casa ampliada. El sol teñía de oro y carmesí el cielo de Montana. En el jardín, Josie Bell cuidaba las plantas junto a Emily Grace, ya de 7 años, y al pequeño Thomas Callahan, de 3. La prosperidad había llegado. El establo de Zeke se convirtió en un negocio de transporte, y Josie Bell era la maestra principal de la escuela del pueblo. Emily Grace era el vivo retrato de su madre, con cabello rojizo, ojos verdes y un espíritu noble. El pequeño Thomas, en cambio, tenía la calma y la curiosidad de su padre. Zeke recordó aquel día en que vio el humo en el horizonte y encontró a una mujer perdida entre las ruinas. De esas cenizas había nacido todo lo que ahora tenía. Josie Bell levantó la vista y su sonrisa, capaz aún de robarle el aliento, lo llamó hacia ella. Él bajó del porche y se arrodilló junto a Thomas para enseñarle a plantar. «Con cuidado, hijo, para que la semilla tenga un buen comienzo y crezca fuerte». «¿Como nosotros, papá?», preguntó Emily Grace, ladeando la cabeza. Zeke miró a su hija, aquella niña nacida entre el miedo y el fuego que había florecido en ternura y fortaleza. «Sí, como nosotros», respondió con voz grave, el corazón desbordado de gratitud. «Sí, exactamente como nosotros», respondió Zeke Callahan con voz grave. La mano de Josie Bell Rawlins se posó en su hombro, y aquel roce sencillo todavía le encendía el pecho después de tantos años. «Creo que hemos tenido más que un buen comienzo», susurró ella.
Hemos sido bendecidos más de lo que jamás imaginé. El sol descendía tiñendo el cielo con los mismos tonos ardientes que aquella tarde en que Zeke la encontró entre las ruinas humeantes. La familia Callahan recogió las herramientas del huerto y regresó a casa que brillaba como un faro de calidez contra la penumbra que se extendía, de cenizas a abundancia de desconocidos a almas destinadas a encontrarse. Ese había sido su viaje, un camino que ninguno habría podido imaginar el día en que todo empezó entre los restos quemados de un hogar perdido. Al cerrar la puerta tras de sí, dejando afuera la oscuridad, y quedando envueltos en la luz del hogar y la familia, tanto Josie Bell como Zeke supieron con absoluta certeza que cada paso los había conducido exactamente hasta allí. Juntos, habían encendido un fuego que nunca se apagaría, una llama de amor, esperanza y fortaleza, destinada a iluminar su camino frente a cualquier futuro. Un resplandor capaz de calentar no solo sus propios corazones, sino también la vida de todos aquellos que se cruzaran con su historia extraordinaria, nacida entre las cenizas de la desesperanza.